y vamos a hablar justamente del sistema inmune. El sistema inmune pues, es el sistema encargado de defendernos de todas las sustancias ajenas, extrañas, bacterias, virus, parásitos que pueden existir. Entonces, la característica más importante de este sistema inmunitario que nos defiende es la capacidad que tiene de reconocer lo propio frente a lo extraño. ¿Qué significa eso? Que a nuestras células sanguíneas, nuestras plaquetas, nuestros tejidos, los va a proteger de todo agente extraño. El extraño puede ser cualquier alergeno, cualquier partícula, cualquier sustancia, cualquier organismo vivo, que puede ser bacteria, virus, que ingrese. ¿Correcto? 5 y 11. ¿Correcto? Entonces, este sistema inmune puede actuar a veces alterado. ¿Correcto? Acá les he puesto, puede actuar por defecto o por exceso. Y esta tolerancia se ve afectada. Entonces, en algunas enfermedades puede actuar de manera exagerada nuestro sistema inmune, produciendo cuadros de hipersensibilidad. O puede actuar de manera retardada, lenta, con enfermedades inmunodeficientes. O puede producirse enfermedades en las cuales esté alterada y por lo tanto reconozca como extraño nuestras propias células, produciendo enfermedades de autoinmunidad. Entonces, la clase de hoy día tiene que ver con estas 3 patologías. Las características del sistema inmune, ahí están, tiene la especificidad, o sea, cada reacción es específica para determinado microorganismo. Tiene diversidad de agentes, linfocitos, B, T, macrófagos, células del complemento, natural killer. Tiene una cantidad enorme de células que se van a encargar de todas estas funciones que hemos dicho. Tiene la función de memoria, que indica que frente a determinado alergeno sabe cómo debe actuar, porque lo reconoce y esa información se guarda. Tiene función de especialización, a medida que más contacto tenga con el alergeno, sean contactos repetitivos, va a saber actuar mucho mejor. Tiene la característica de autolimitación, es decir, frente al alergeno actúa y después se autolimita, se regula y finalmente disminuye y termina el proceso. Y tiene ausencia de autorreactividad, es decir, no va a actuar si es que el alergeno no está presente. Él es el que condiciona toda esta patología. Muy bien, entonces dijimos que teníamos 3 tipos de enfermedades. La respuesta inmunitaria excesiva, la respuesta inmunitaria insuficiente y la respuesta inmunitaria inadecuada. ¿Correcto? Vuelvo a repetir, la clase la he subido al intranet para que ustedes la puedan bajar. Está ahorita subida en el grupo 2 porque no tengo acceso al grupo 1. Probablemente mañana, pasado, que me den acceso, la subo. Pero si no la logro subir, sus compañeros del grupo 2 la tienen. Ya le comuniqué al coordinador. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la primera parte, la parte más importante, y digo más importante porque es la más frecuente, son las respuestas inmunitarias excesivas. Y capaz ustedes han escuchado de estas patologías que son las reacciones de hipersensibilidad. Capaz no los han escuchado con ese nombre, pero sí han escuchado el término de alergia, ¿no? De hecho, anafiláctico, ¿correcto? La anafilaxia y la alergia son reacciones de hipersensibilidad y es que la respuesta inmune se dirige contra agentes, contra elementos como alergenos que si bien pueden ser extraños, pero son inocuos. Por ejemplo, ¿quién no ha comido fresas? ¿Quién no ha comido chocolate? Cítricos, todos nosotros comemos maní. Sin embargo, para determinadas personas, esas sustancias actúan como un alergeno. ¿Quién no ha utilizado un medicamento? Por ejemplo, penicilina. Varias personas, pero hay algunas personas que tienen una reacción de hipersensibilidad y esta sustancia, el agente que fuera, recibe el nombre de alergeno y la reacción se llama hipersensibilidad o alergia. Dentro de estos cuadros de alergia o hipersensibilidad hay cuadros desde leve hasta severos. La anafilaxia es la forma más grave en la cual se produce un edema, ¿no?, severo, broncoconstricción, abundantes secreciones y la persona puede morir, ¿no?, por esta respuesta sistémica, rápida, mortal, con un cuadro de asfixia. Entonces,
La hipersensibilidad se produce en un individuo que está previamente sensibilizado. ¿Qué significa? Que si yo no he tenido contacto con el alergeno, no puedo ser esta reacción de hipersensibilidad. Cuando ustedes hacen una historia clínica y le preguntan al paciente, ¿ha tenido alguna reacción, algún medicamento? ¿Le han puesto penicilina? Ustedes no están preguntando para saber si reaccionó, si no reaccionó, sino para saber si ha tenido contacto con esa sustancia, porque probablemente ese episodio puede haberlo sensibilizado. Entonces una persona tiene que haber tenido previamente contacto con el alergeno, ¿correcto? Eso. Entonces, esta es una respuesta desproporcionada. Ahí ustedes ven, por ejemplo, personas que han reaccionado al polen y hacen esas reacciones de hipersensibilidad con ampollas en las manos, hipersensibilidad al níquel, ¿no? Utilizan hebillas, se ponen en contacto y reaccionan. Hipersensibilidad al látex, ¿quién no ha usado algún guante alguna vez? Pero estas personas hacen esa reacción. Hipersensibilidad, por ejemplo, a un medicamento, o hipersensibilidad, por ejemplo, a la picadura de un insecto. Entonces, son distintos los cuadros de hipersensibilidad, y también los cuadros de hipersensibilidad se van a clasificar, según esta clasificación de Kunz, en 4 tipos. El primer tipo, el más común, es el llamado tipo 1, alergia o anafilaxia. El tipo 2 es el llamado citotóxico. El tipo 3 es de los complejos inmunes y el tipo 4 es mediado por células. Cada uno de ellos tiene características específicas y ejemplos específicos de patologías, por lo cual lo hemos diferenciado. Este es un cuadro resumen de lo que vamos a hablar para que ustedes vean. En el tipo 1, que llamamos alergia o anafilaxia, el agente, el antígeno, es un antígeno soluble y que va a activar a través de un reactante inmune, que es la inmunoglobulina E. Miren que es el único que tiene inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E, al estar en contacto con este antígeno, va a activar a los mastocitos. Y al activar a los mastocitos, va a hacer que estos liberen una serie de sustancias que están dentro del mastocito, contenidas, y por lo tanto el efecto va a ser inmediato, ¿correcto? Este tipo 1 es la reacción más rápida que existe. Y acá están los ejemplos: la rinitis alérgica, el asma, que es bastante común, los cuadros de anafilaxia. El tipo 2, llamado citotóxica, va a ser el agente inmune, la inmunoglobulina E, también puede ser la inmunoglobulina M, ¿no? Pero se va a encontrar sobre la superficie de las células o en la matriz de la celular citoplasmática de las células. Y estas células que están marcadas con esta inmunoglobulina E van a activarse una serie de mecanismos, entre ellos el complemento o las células natural killer, y van a comenzar a destruir todas las células que estén marcadas con esta inmunoglobulina. Esas células principalmente son las sanguíneas. Cuando ustedes escuchen una patología de tipo reacción de hipersensibilidad donde se destruyan las células, llámense plaquetopenia, ¿no? Por ejemplo, tienen que pensar en el tipo 2. Entonces aquí están todas las reacciones en las cuales hay destrucción de plaquetas, de glóbulos rojos, entre otros. Los tipo 3, llamados complejos inmunes, también tienen un mecanismo muy parecido, es decir, un factor inmune que es la inmunoglobulina G, pero aquí hay un antígeno soluble, es decir, una sustancia que viaja en la sangre y que entra en contacto con esta inmunoglobulina G y forman complejos inmunes bastante grandes que viajan por la circulación, llegan hasta los vasos más pequeños y producen reacción inflamatoria y destrucción de los tejidos, ¿no? Como por ejemplo la reacción del suero, que es un ejemplo que vamos a ver. Y el tipo 4 es el único tipo de hipersensibilidad que, como ustedes ven, no tiene que ver con inmunoglobulinas, sino más bien con células. Por lo tanto, este es el tipo celular, que tiene que ver con los linfocitos TH1, TH2, pero básicamente aquí el antígeno soluble o es atrapado, es englobado en lo que nosotros conocemos como los granulomas,
¿no? Donde actúa principalmente el macrófago o es destruido a través de la destrucción de las células, ¿no? De las células, produciendo los cuadros de granuloma, principalmente como el granuloma tuberculoso que ustedes conocen. Entonces, uno a uno vamos a ir viéndolos. En la hipersensibilidad tipo 1, ya dijimos que es una reacción alérgica producida por un único alergeno que actúa y que el paciente ha tenido que estar previamente sensibilizado. ¿Qué es lo que pasa en la hipersensibilidad tipo 1? Las células plasmáticas pues segregan una sustancia, la inmunoglobulina E, pero la inmunoglobulina E de forma descontrolada. Normalmente, si nosotros entramos en contacto con alguna sustancia, podemos liberar inmunoglobulina E. Los valores normales más o menos dicen 50 unidades, ¿no? Por mililitro. Pero en estas personas se liberan cantidades exageradas, 100, 200, 300, 500, y por lo tanto, esta inmunoglobulina E se une a la superficie de los mastocitos, que son células que se encuentran alrededor de los vasos y quedan sensibilizadas. Posteriormente, cuando entre en contacto con el alergeno otra vez, esa célula sensibilizada comienza un proceso de degranulación y libera las sustancias que tiene dentro. Aquí hay un ejemplo, o bueno, pues un esquema, un dibujo, para que ustedes vean. El alergeno entra en contacto con el macrófago. El macrófago encuentra estos fragmentos y los presenta al linfocito T para que él mande señales a los linfocitos B que van a comenzar a producir grandes cantidades de inmunoglobulina E al transformarse en una célula plasmática, y esta inmunoglobulina E se adhiere a la superficie de los mastocitos y queda sensibilizada. En una segunda exposición con el mismo alergeno, este mastocito comienza a degranular. Degranular significa que libera estos gránulos que tiene en su interior, en los cuales tiene histamina, leucotrienos, entre otros, y producen varios efectos. Un efecto que va a producir es la permeabilidad capilar, es decir, los vasos van a comenzar a dilatarse y las mucosas van a comenzar a edematizarse. Otro factor que va a producir es la broncoconstricción, o sea, los bronquios van a comenzar a cerrarse. Uno, se edematiza la mucosa. 2, los bronquios comienzan a cerrarse. 3, comienza a haber gran cantidad de secreciones. Secreciones a nivel nasal, secreciones bronquiales, secreciones digestivas. Comienza a haber aumento de todas las secreciones, más dificultad para respirar. Y cuarto factor, va a comenzar a reclutar mayor cantidad de células inflamatorias que producen daño y más edema. Entonces, esto de aquí, estas sustancias son responsables de que todos esos efectos contribuyan a que el paciente comience a tener dificultad respiratoria y pueda entrar en un cuadro de anafilaxia. Muy bien, ¿cuáles son los alergenos? Los alergenos pueden ser múltiples. Hay alergenos que, por ejemplo, actúan de manera sistémica. Por ejemplo, el maní. El maní es un factor, un agente en el cual la persona que consume este alimento puede producir un cuadro de anafilaxia severa, ¿no? En este caso, por la vía oral. Puede haber veneno, por ejemplo, de algunos animales, puede haber drogas, medicamentos, ¿no? Que pueden entrar de manera intravenosa y producir lo que hemos dicho, el edema, el incremento de la permeabilidad vascular, la oclusión traqueal y finalmente el colapso y la muerte. Pueden haber también otros factores alergenos, por ejemplo insectos, ¿no? Que pueden tener un medio de entrada a través de la vía subcutánea y producir trastornos locales. Puede haber, por ejemplo, a través de la vía inhalatoria, el polen o el polvo de las heces de los ácaros, que pueden producir cuadros de rinitis, ¿no? O también pueden producir cuadros de asma, y a través de la vía oral con diversos factores que ya hemos dicho, la leche, los huevos, el pescado, ¿no? Los cítricos, entre otros. Muy bien, ¿cómo se produce esto? Entonces, aquí tenemos también un esquema para que vean que en el momento en que comienza la degranulación del mastocito, comienza el ingreso de calcio dentro de la célula. Ese ingreso de calcio también ingresa con líquido, con agua. Entonces,
al aumentar el calcio dentro de la célula, también aumenta el AMP cíclico y esto va a producir energía para que comience un movimiento de filamentos, microtúbulos dentro del basófilo que va a permitir que estos gránulos que se encuentran en su interior, hinchados, ¿no?, debido al aumento, al incremento del calcio y al incremento de agua, comiencen a movilizarse. Y se comienzan a movilizar de la parte interna hasta la parte externa, en donde ambas membranas se fusionan y comienza a liberar los mediadores preformados, ¿no? La histamina, la heparina, todas esas enzimas proteolíticas que tienen. Entonces, de esta manera se libera. Esta liberación se va a hacer dentro de los primeros 5 minutos. Por eso decimos que es la hipersensibilidad más rápida que existe. ¿Correcto? Los efectos se dan al instante de que la persona ha consumido o ha entrado en contacto con el alergeno. Sin embargo, ese proceso pasa, disminuye, pero de ahí, en una segunda fase, comienzan a formarse nuevos mediadores. Y estos mediadores se van a formar del ácido araquidónico, de los fosfolípidos de la membrana, y esos mediadores tienen un efecto mucho más potente. Hay sustancias, como las interleuquinas, que ahorita vamos a ver, que son 1000 veces más potentes que la histamina. Entonces, el segundo efecto es mucho mayor. Entonces, los mediadores preformados que tenemos, o sea, los mediadores que se liberan inmediatamente, son la histamina, la triptasa, la heparina y factores quimiotácticos. La histamina, ya dijimos, tiene 4 factores: la permeabilidad vascular, la broncoconstricción, el aumento de secreciones y el reclutamiento de células inflamatorias. Las triptasas, ¿no?, tienen factores en los cuales producen enzimas proteolíticas para permitir la movilización de células inflamatorias. La heparina, que tiene un factor anticoagulante, y factores quimiotácticos que permiten el reclutamiento de más células inflamatorias. ¿Correcto? Esto es en un primer momento. Estos son los mediadores preformados. Pero en la segunda fase, en que comienzan a formarse a partir de la membrana, que hemos dicho, fosfolípidos y ácido araquidónico, comienzan a sintetizarse prostaglandinas, leucotrienos, factor activador de plaquetas. Entonces, la respuesta inicial, la respuesta rápida, que se da entre los primeros 5 a 30 minutos, corresponde a estos mediadores preformados que se han liberado. Y la segunda fase, la fase retardada, se establece a partir de las 2 horas hasta las 8, 12 horas, sin contacto de nuevo con el alergeno, porque hemos dicho que es la continuación de este proceso. Entonces, esta fase dura hasta días y es una fase mucho más severa, con mayor reclutamiento de células inflamatorias y lesión del tejido. Entonces, los mediadores que provocan la reacción inicial son los que están ahí: la histamina, que son las aminodiógenas, las quimoquinas, que son mediadores quimiotácticos, las enzimas como las proteasas hidroláceas, que destruyen la matriz de los gránulos, y la heparina, que hemos dicho que tiene este factor anticoagulante. En los mediadores secundarios, que hemos dicho que se producen los efectos a partir de la segunda hora, máximo hasta las 8 horas, pero se continúa manteniendo este efecto durante días, ¿no?, se caracteriza por una intensa infiltración de las células inflamatorias y lesión de los tejidos. Entonces, aquí tenemos los mediadores lipídicos, los leucotrienos B4, que tienen un efecto poderoso en los 4 efectos que hemos dicho, y los leucotrienos, ¿no?, el CD4, D4, E4, las prostaglandinas y el factor activador de plaquetas. Las citocinas, que también reclutan y activan células inflamatorias, entre ellas el factor de necrosis tumoral. Este factor de necrosis tumoral, ¿no?, es un factor poderosísimo para atraer células inflamatorias y atraer también macrófagos, ¿correcto? Las interleuquinas, ahí hemos puesto la interleuquina 1, la interleuquina 3, la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 6. De todas estas, la principal, la más importante, la interleuquina 4, que en la siguiente diapositiva vamos a ver por qué.
el factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos, los cuales estimulan a la médula ósea para que produzca mayor cantidad de células inflamatorias necesarias en este proceso de hipersensibilidad, y las quimiosinas, que atraen diversas células inflamatorias. Les dije que entre las interleuquinas teníamos que ver una en particular. La gran mayoría de ellas comparten funciones parecidas, es decir, tienen que ver con la activación, con la proliferación de los linfocitos, ¿no? Pero les dije que aquí había una diferencia y que la interleuquina 4 era la más importante de estas. Y esto se debe a lo que dice aquí, diferenciación de los linfocitos T a un subtipo, linfocitos TH2. Si bien todas ellas actúan en los linfocitos T, como ustedes ven aquí, activan también células natural killer, ayudan en la proliferación y diferenciación de los linfocitos B, la interleuquina 4 tiene que ver con esta diferenciación de linfocitos. ¿Y para qué es importante esta diferenciación de los linfocitos en un linfocito TH2? Las razones por las cuales se produce eso no es conocida de manera precisa, pero se cree que tiene que ver con factores genéticos, y la interleuquina 4 es determinante en la ontogenia de estas células. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente los macrófagos, ¿no?, pueden producir interleuquina 4 y van a estimular al linfocito TH a que se produzca de manera desmedida linfocitos TH2. El linfocito TH2 es un linfocito alterado, el cual va a producir grandes cantidades de células plasmáticas que liberen una inmunoglobulina específica monoclonal que es tipo E, inmunoglobulina tipo E. Normalmente en las personas normales existe un balance entre los linfocitos TH1 y TH2 que permiten que los linfocitos TH1 se mantengan en niveles más altos que los linfocitos TH2. Y por lo tanto, nuestra respuesta frente a cualquier alergeno es una respuesta normal, leve, suave, que prácticamente ni se siente de que hemos entrado en contacto con un alergeno. Pero las personas que tienen este desbalance en el cual tienen interleuquina 4 exagerada, van a tener grandes cantidades de TH2 y por lo tanto, frente a un alergeno, van a actuar de manera alterada y por lo tanto van a dar estos cuadros de alergia. Entonces, estos individuos son individuos predispuestos genéticamente. Las personas normales, ya hemos dicho, no tienen estas alteraciones genéticas y estos son individuos que se llaman sujetos atópicos. En ellos vamos a encontrar que esa atopia, por ejemplo, se asocia a alelos de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, como el A1B8 o el A3B7, es decir, personas que ya tienen características específicas que hacen que reaccionen así frente a los alergenos, o alelos del complejo mayor de histocompatibilidad distintos a los que hemos mencionado, que no se encuentran en individuos normales, o cambios genéticos en los linfocitos TCD4 que regulan la síntesis de inmunoglobulina E, ¿correcto? Entonces, estas personas están predispuestas de manera genética y, obviamente, tienen niveles elevados de inmunoglobulina E. Dijimos que normalmente las personas que no tienen esta patología tienen niveles bajos de inmunoglobulina E por debajo de 50 unidades por mililitro. Sin embargo, las personas que tienen rinitis alérgica, que se levantan y estornudan, sienten picazón, esas personas ya tienen niveles elevados. Por ejemplo, las personas que tienen fiebre de heno, estornudan, ¿no?, tienen secreción, ¿no?, y es en contacto por alguna sustancia irritante en el medio, tienen niveles altos. Las personas asmáticas que tienen cuadros de broncoconstricción cuando entran en contacto con un alergeno, ¿no?, o las personas que tienen eczema atópico, o sea, lesiones en la piel, ¿no?, que se inflama producto del contacto capaz con un alergeno que puede ser, por ejemplo, un insecto, ¿no? Entonces, todas estas personas que tienen estas enfermedades tienen niveles elevados de inmunoglobulina E. Pero también hay personas
que no necesariamente están predispuestas genéticamente y que tienen niveles elevados de inmunoglobulina E, pero que hacen esta reacción que nosotros llamamos pseudoanafiláctica. Es decir, son personas que frente a determinados estímulos físicos o químicos van a desencadenar el proceso de degranulación del mastocito, ¿no? Pero en ellos no es que tengan todos estos factores genéticos, sino que por algún mecanismo distinto han comenzado a degranular sus células. Por ejemplo, las personas que usan codeína o morfina. Por eso, actualmente la codeína ya es un fármaco que no se utiliza. Antes se daba para los pacientes que tenían tos, ¿no? Entonces se daba, ahora ya no se vende porque se ha visto que pueden desencadenar estos procesos pseudoanafilácticos, ¿no? Por ejemplo, el contacto con la metilina, que es parte del veneno de las abejas. Hay personas que pueden reaccionar a la luz solar, al calor, al frío, a los traumatismos y producir este proceso pseudoanafiláctico. Muy bien. ¿Cuáles serán las patologías que tienen que ver con la hipersensibilidad tipo 1? Pues todas las que tengan que ver con estos cuadros de alergia. Rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, asma, urticaria, dermatitis atópica, alergias físicas al frío, a la luz, al calor, alergia a medicamentos, alergia a fármacos, alergia a la picadura de insectos, alergia al látex y el cuadro principal de anafilaxia, ¿correcto? Entonces todos estos son cuadros de hipersensibilidad tipo 1. Muy bien, y bueno, hemos dicho entonces que hay una fase de sensibilización en estas personas, ¿no? Los linfocitos se diferencian a un linfocito TH2 que libera grandes cantidades de interleuquina, que genera inmunoglobulina E, que sensibiliza mis células y entra en una fase en la cual es reposo hasta que entre en contacto con un nuevo alergeno, en el cual finalmente la célula se degranula. Recordemos que es la célula del basófilo, el mastocito, que está en las inmediaciones de los vasos sanguíneos y libera los mediadores preformados directamente al torrente sanguíneo, produciendo los factores o los efectos farmacológicos que hemos mencionado. Broncoconstricción, aumento de secreciones, aumento de la permeabilidad vascular, dificultad respiratoria, entre otros, ¿no? Y el ejemplo que hemos traído aquí, para que ustedes lo puedan ver, es el cuadro de asma, que es exactamente lo mismo, es decir, nuestra célula ya sensibilizada al entrar en contacto con el alergeno, que puede ser, por ejemplo, los asmáticos, los ácaros que puede haber, comienza a liberar estos mediadores preformados y produce un cuadro de broncoconstricción severa, ¿correcto? Con edema de la mucosa y con un resultado posterior secundario de infiltración celular, ¿no? En el cual hay un remodelamiento de la vía respiratoria, producto de que esta enfermedad es progresiva, ¿no? Es continuo. Entonces, los pacientes asmáticos tienen este cuadro de hipersensibilidad tipo 1. Muy bien. La hipersensibilidad tipo 2, también llamado citotóxica, ¿correcto? Esta ya no tiene que ver con la inmunoglobulina E, sino con la inmunoglobulina M y con la inmunoglobulina G, y se va a dirigir contra las células propias o células extrañas, por ejemplo, trasplantadas, transfundidas, que pueden tener un alergeno intrínseco o extrínseco. ¿Qué quiere decir? Que puede ser una célula que haya sido reconocida, que tiene una proteína alterada, o que puede haber alguna sustancia que se ha adherido a la célula, por ejemplo, un fármaco que se ha adherido a las células. Entonces, las células son reconocidas porque son marcadas con la inmunoglobulina G o con la inmunoglobulina M, y al ser reconocidas, al ser reconocida, las células natural killer atacan a las células y las destruyen. Esta patología, este tipo de hipersensibilidad, tiene que ver con destrucción de todas las células de la sangre, ¿correcto? Entonces no se olviden de eso. Y tiene dos mecanismos. Un mecanismo está mediado por el complemento. Una lisis mediada por el complemento. ¿Qué significa? Que la célula que está marcada con la inmunoglobulina G comienza a destruirse la pared celular, ¿no?
Y esta pared comienza a ser como poros que permiten que la célula comience a tener cambios osmóticos y finalmente sea destruida. Y hay un segundo mecanismo, el mecanismo de citotoxicidad, en el cual la célula marcada es reconocida por la célula natural killer y destruida de manera directa. Sea cual sea el mecanismo, las células que van a ser destruidas aquí son las células sanguíneas. Entonces, las reacciones transfusionales vienen a ser por este mecanismo. Las enfermedades hemolíticas del recién nacido, las anemias hemolíticas, la púrpura trombocitopénica, ¿no?, en la cual se destruyen las plaquetas, la leucopenia, el pemfigoide, las anemias perniciosas, las trombocitopenias neonatales, el síndrome de Gaucher, que tiene que ver con alteraciones a nivel pulmonar, a nivel renal, la hipersensibilidad a fármacos, ahí está entre paréntesis la penicilina, porque la penicilina actúa adheriéndose a las células, a la superficie de las células, entre otras, ¿no? Entonces, esas son las principales o los principales ejemplos de esta hipersensibilidad tipo 2. Y el ejemplo que les he traído para que lo puedan entender bien es la eritroblastosis fetal, que es una enfermedad, como dice ahí, feto-neonatal, provocada por una incompatibilidad sanguínea feto-materna. ¿Qué significa en este caso? Que una mujer RH negativo porque no tiene una proteína que se encuentra en la superficie de los hematíes, espera un hijo RH positivo, porque su pareja es RH positivo. Esta mujer no está sensibilizada y en el momento del embarazo no tiene ningún problema. Pero en el momento del parto, la sangre del feto entra en contacto con la sangre de la madre. Y en ese momento la mujer se sensibiliza. Es decir, comienza a generar anticuerpos específicos. Y en un segundo embarazo, que la mujer ya está sensibilizada, estos anticuerpos específicos pueden pasar a través de la placenta, ¿no?, y pueden llegar hasta las células sanguíneas del feto, produciendo destrucción, hemólisis de las células del feto. Entonces, en este caso, la madre, ¿no?, que es RH negativo, entra en contacto con el feto y en este momento se sensibiliza, produciendo los anticuerpos anti-RHD, y finalmente, cuando tiene un siguiente embarazo, comienzan estos anticuerpos a alisar las células del feto. Es un ejemplo clásico de este tipo de hipersensibilidad tipo 2. Entonces, este proceso puede darse durante el embarazo, en el momento en que la sensibilización haya sido severa. Puede haber sido un parto muy traumático, ha habido mucho sangrado, entonces puede haber un cuadro de eritroblastosis fetal, en el cual dentro de la madre se produce la destrucción, la hemólisis de las células. O puede darse, reconocerse, diagnosticarse en el momento del nacimiento, llamándose enfermedad hemolítica. Como ustedes ven, miren, el feto está totalmente hinchado, ¿no?, anémico por la destrucción de sus células que tiene, y en algunos casos puede fallecer. Entonces, la eritroblastosis y la enfermedad hemolítica vienen a ser dos formas de la misma enfermedad. ¿Muy bien? Y en algunos casos se produce el aborto espontáneo, ¿no?, por el efecto de esta patología. Actualmente hay terapias para desensibilizar a la madre y no permitir que lleguen a estos cuadros. Muy bien. La hipersensibilidad tipo 3, mediada por inmunocomplejos. En esta, el alergeno, la sustancia, el antígeno, se encuentra dentro de la circulación y los anticuerpos se unen a este agente formando un complejo antígeno-anticuerpo. Esto viaja por la circulación y se va a depositar en los vasos sanguíneos más pequeños. ¿Cuáles son estos vasos sanguíneos más pequeños? Generalmente a nivel de los glomérulos, a nivel de los vasos de la piel, ¿no?, entre otros. A nivel de los vasos que llegan a las articulaciones, son los vasos más pequeñitos. Y ahí comienzan a depositarse.
Por eso se llama hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. Entonces, el inmunocomplejo viene a ser la unión del anticuerpo y el antígeno, ¿correcto? Y llega hasta los tejidos y ahí comienza a depositarse, ¿correcto? En la hipersensibilidad tipo 3. Normalmente lo que debería ocurrir es que nuestro sistema inmune lo reconozca, lo fagocite, haga un fagolisosoma y lo destruya. Pero ¿qué pasa con el inmunocomplejo? El inmunocomplejo es muy grande y no lo puede fagocitar o hace una fagocitosis frustrada. Y por lo tanto, al no poder destruirlo, los macrófagos comienzan a permitir la destrucción de la célula con liberación de enzimas lisosomales. Entonces, destruye al inmunocomplejo, pero también destruye al tejido normal. Entonces, en la hipersensibilidad tipo 3 hay destrucción de tejido, daño celular, daño de los tejidos, daño hístico. Entonces, esta enfermedad formada por los inmunocomplejos, ya hemos dicho, viajan por la circulación y se van a dividir en 3 fases. La primera fase, la formación de los complejos antígeno-anticuerpo en la circulación. La segunda fase, el depósito de los inmunocomplejos en los distintos tejidos. Y la tercera fase, la reacción inflamatoria en los tejidos. En la primera fase, en la cual se forma el complejo antígeno-anticuerpo, como ustedes ven, acá está el complejo antígeno y anticuerpo, y viaja dentro de la circulación. ¿Cuál va a ser el antígeno? A veces se considera que puede ser un virus o una bacteria o fragmentos celulares que se encuentran aquí y se unen con nuestro anticuerpo. Entonces, estos que están en la circulación viajan libremente hasta llegar a los tejidos más pequeños. ¿Cuáles hemos dicho? Los glomérulos. Por eso ustedes van a encontrar las alteraciones a nivel glomerular, la glomerulonefritis, que tienen que ver con estas patologías de complejos inmunes, ¿no? Las artritis, ¿no? Las vasculitis, tienen que ver con la formación de estos complejos inmunes. Entonces, ¿de qué va a depender de que se deposite en un glomérulo, en una articulación, a nivel de piel o en una superficie serosa? Va a depender de muchos factores. Va a depender del tamaño del complejo inmune, del sistema mononuclear fagocítico, que puede haberlo detenido en algún punto, es decir, los macrófagos por ahí lo han reconocido y lo han destruido, de la carga eléctrica que tenga, de la estructura tridimensional y de factores hemodinámicos, ¿no? Finalmente, este complejo inmune va a llegar a los tejidos, ¿correcto? Y aquí el macrófago que lo reconoce y la activación del complemento, la activación de los neutrófilos y de los macrófagos van a tratar de destruir a este complejo inmune, produciendo destrucción de los tejidos y produciendo sintomatología, produciendo vasculitis, glomerulonefritis, ¿no? Cuadros de artritis, entre otros. Entonces, los complejos inmunes van finalmente a llevar un cuadro de necrosis, activando células, reclutando neutrófilos, reclutando monocitos, activando el factor del complemento, produciendo agregación plaquetaria, produciendo activación del factor 12 y finalmente produciendo también trombosis, isquemia, ¿no? Activación de aminas vasoactivas que lleven a vasodilatación, a edema y junto con el reclutamiento de células, activación de macrófago, liberación de enzimas lisosomales y necrosis de los tejidos. Entonces, en este tipo de hipersensibilidad, que es más retardada que la tipo 1 y la tipo 2, ya se asocia con daño de los tejidos. ¿Correcto? ¿Qué grupo de enfermedades pertenecen a este tipo de hipersensibilidad tipo 3? Vamos a tener a la enfermedad del suero, que ahorita la vamos a describir, ¿no? Que ahí está, debido al suero que se administra, un suero heterólogo, un suero que no es humano, principalmente era equino, y que se administraba antiguamente, ¿no? Y que obviamente era reconocido como extraño, se formaban anticuerpos contra este suero, se producían complejos antígeno-anticuerpo
y se producían las lesiones que hemos mencionado, de vasculitis, glomerulonefritis, entre otras. Las vasculitis cutáneas, que tienen que ver con medicamentos que se utilizan, por ejemplo, algunas personas que utilizan ¿cómo se llama? Anticonceptivos orales, pueden producirse vasculitis cutáneas, ¿no? Algunos otros medicamentos, el eritema nodoso, ¿no? Que también está relacionado con anticonceptivos orales, sulfamidas, bromuros, y que va a producir, por ejemplo, lesiones a nivel de las pantorrillas, lesiones inflamatorias, dolorosas en esta zona. El lupus eritematoso sistémico, las artritis reumatoides, las poliarteritis y todas las glomerulonefritis que ustedes conocen, las glomerulonefritis agudas, las glomerulonefritis membranoproliferativas y las enfermedades renales. Entonces, el ejemplo aquí es la enfermedad del suero, que es el prototipo de estas enfermedades. Antiguamente era muy común, actualmente ya no se utiliza estos sueros heterólogos y ya no tenemos esta patología. Pero en su momento fue estudiada porque los complejos inmunes producían una enfermedad sistémica, producían cambios axilares, producían inflamación, producían vasculitis en la piel con úlceras, producían alteraciones renales con glomerulonefritis y debido a este suero que formaba estos anticuerpos, ¿no? Entonces lo hemos puesto aquí para que ustedes lo recuerden, sepan que esta es una patología asociada y el porqué, ¿no? Y también se va a ver en la glomerulonefritis que tienen que ver por los inmunocomplejos, por lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, las glomerulonefritis que ustedes vean y que estudien tienen que ver con estos complejos inmunes. Entonces, hay que pensar en estas personas alguna patología asociada y generalmente tienen asociados, aparte de la hipersensibilidad, otro trastorno del sistema inmune, como puede ser de autoinmunidad, por ejemplo. Entonces, los depósitos de los inmunocomplejos que son atacados por los neutrófilos, también por los macrófagos, se destruye la membrana basal, se daña los glomérulos y se produce un cuadro de insuficiencia renal. En la hipersensibilidad tipo 4 es la hipersensibilidad más tardía de todas. No es que demore demasiado, demora en días, pero se considera la más tardía porque las otras vimos que la tipo 1 pues era en minutos, en los primeros 5 minutos, y las otras demoran unas horas más. Esta demora días, y esta hipersensibilidad también requiere que la persona haya sido previamente sensibilizada, ¿correcto? Entonces, pero aquí no actúan las inmunoglobulinas, sino actúan células, por eso es una hipersensibilidad de tipo celular. ¿Quiénes actúan? Los linfocitos. Los linfocitos T. Entonces, en un segundo contacto, ¿no?, con el alergeno, los linfocitos T van a liberar linfocinas y estas linfocinas van a comenzar a atraer células a un punto específico y por lo tanto todas las células inflamatorias van a comenzar a acumularse, ¿no? Esta reacción a destiempo, porque hemos dicho que demora días, va a formar finalmente una reacción inflamatoria local que está mediada por los granulomas, ¿correcto? Entonces, esta suele ser una reacción que se produce por contacto a través de la piel. En un primer momento, los linfocitos TCD4 tratan de detener el proceso. El proceso va a estar mediado por cualquier factor, que puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un hongo, puede ser un parásito. Pero principalmente lo asociamos con el famoso Mycobacterium tuberculosis, porque en nuestro medio es una patología bastante frecuente. Entonces, el antígeno que ha sensibilizado a nuestro linfocito, a nuestras células, nuestro linfocito TH1 comienza a liberar linfocinas. Y estas linfocinas comienzan, como hemos dicho, a atraer células, a reclutarlas a un mismo espacio, a todas agruparlas. Un factor importantísimo en esta reacción de hipersensibilidad es el interferón, que viene a ser un factor
atrayente de macrófagos. Entonces, los macrófagos comienzan a acumularse en un mismo sitio y forman el famoso granuloma, ¿correcto? En un segundo punto, los linfocitos T CD8 también actúan, pero en este caso también van a actuar contra bacterias, contra hongos, contra parásitos, contra células tumorales, y en este caso van a estar mediados por el complemento y van a producir una destrucción local del tejido, ¿correcto? Por eso se produce también la necrosis tumoral, ¿no? Por esta reacción de hipersensibilidad tipo 4. Entonces, nosotros tenemos que el antígeno procesado por los macrófagos estimula a los linfocitos TH1 y estos van a producir diversas sustancias que son quimiosinas que reclutan a los macrófagos al sitio donde está el antígeno, al punto donde está, ¿no? El interferón que dijimos que activa los macrófagos y aumenta la liberación de mediadores de la inflamación, el factor de necrosis tumoral que produce destrucción local del tejido, ¿no? Y la interleuquina 3 y los factores estimulantes de colonias de monocitos que van a permitir la producción de monocitos por las células madres en la médula ósea para que puedan ir más células inflamatorias. El resultado final de este tipo de hipersensibilidad es la formación del famoso granuloma. En este caso, este es un granuloma tuberculoso y el ejemplo es la reacción a la tuberculina, que es la inyección de una proteína, ¿no? A través de la vía subcutánea se ingresa esta proteína que tiene fragmentos de este micobacterium y el organismo lo reconoce porque ha estado previamente expuesto, ha estado sensibilizado a ese alergeno. Por lo tanto, se reclutan células inflamatorias, se reclutan macrófagos hacia la zona de la lesión y comienza a formarse una destrucción del tejido que tiene que ver con la necrosis gaseosa, el reclutamiento de células macrófagos que tiene que ver con las células epitelioides, con las células gigantes tipo Langhans y con los linfocitos. Entonces, el ejemplo del granuloma es el ejemplo más frecuente, más fácil entendible de este cuadro de hipersensibilidad tipo 4. Entonces, ¿quiénes van a ser los ejemplos, las enfermedades prototipo de este cuadro de hipersensibilidad tipo 4? Las dermatitis por contacto. En este caso no es por alergia, sino es una sustancia irritante que produce una reacción granulomatosa en la piel. Las neumonitis por hipersensibilidad, los rechazos a los aloinjertos, los granulomas por organismos intracelulares y las encefalomielitis post vacunación antirrábica. Hay otras enfermedades, por ejemplo, hay unos cuadros de hipersensibilidad medicamentosa que también pueden producir estos cuadros de formación de granulomas, ¿no? Como ven, en el cuadro de hipersensibilidad tipo 4 son menos las enfermedades que vamos a encontrar, porque no es una patología bastante común, ¿no? Y bueno, el ejemplo que les ponía, la reacción de hipersensibilidad, que ya dijimos, en el punto donde se inyecta se va a ver una induración, ¿no? Que se va a dar a las 8 o 12 horas y la induración máxima va a ser entre las 24 y 72 horas. Y lo que ha pasado es que se han acumulado esas células mononucleares en el tejido subcutáneo, en la dermis superficial y profunda y ha formado una reacción granulomatosa, porque la persona ha estado previamente sensibilizada a este agente. Muy bien, con eso terminamos las respuestas inmunitarias excesivas y pasamos a las respuestas inmunitarias insuficientes. Es decir, cuando nuestro sistema inmune ya no puede actuar porque no tiene células, porque no tiene linfocitos, porque no tiene complemento, porque algo no está actuando bien. Entonces, aquí tenemos los cuadros de inmunodeficiencia. En los cuadros de inmunodeficiencia vamos a tener las inmunodeficiencias primarias o congénitas, ¿no? En las cuales hay una alteración genética que ha producido una producción defectuosa de linfocitos, sean T, B, ambos, el complemento, los macrófagos, cualquiera de ellos, ¿correcto? Y las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, que generalmente cuando hablamos de inmunodeficiencias secundarias decimos SIDA,
¿no? Pero no es la única patología, no es esta infección viral la única. Hay muchas enfermedades, como ahorita vamos a ver, que afectan el sistema inmune, ¿no? Y que van a producir estas patologías. De estas inmunodeficiencias primarias y secundarias, las más frecuentes son las secundarias. Y también en los tipos de inmunodeficiencias primarias vamos a tener las deficiencias humorales, en la cual la alteración se va a dar principalmente en la formación de inmunoglobulinas. Quiere decir, los linfocitos B, que son los encargados de formarse en células plasmáticas y producir inmunoglobulinas, se haya alterado. Las inmunodeficiencias celulares, que tienen que ver con los linfocitos T, ¿no? Que actúan directamente en la zona donde se necesite. Las deficiencias combinadas, en las cuales tiene deficiencia humoral y celular. Las deficiencias fagocitarias, donde lo que está alterado son los macrófagos, y las deficiencias del complemento. Entonces, es una clasificación de las inmunodeficiencias primarias. De estas inmunodeficiencias, la más común, la más frecuente, son las inmunodeficiencias por anticuerpos, ¿correcto? En un 65%. De ahí siguen los anticuerpos combinados con células T, los de los fagocitos o macrófagos, las que solamente tienen que ver con células T y las que tienen que ver con complementos, ¿correcto? Y de estas inmunodeficiencias, la más frecuente que existe es la deficiencia de la inmunoglobulina A selectiva, que es una inmunodeficiencia que se da en niños en los cuales pueden tener cuadros de otitis, faringitis, porque ahorita vamos a ver que las inmunoglobulinas nos van a defender principalmente para cuadros bacterianos. Entonces, todas las deficiencias que tienen que ver con anticuerpos tienen que ver con enfermedades bacterianas. Otitis, faringitis, amigdalitis, bronquitis, que se van a dar por estafilococos, neumococos, estreptococos, entre otros. De ahí vienen otras patologías menos frecuentes, como la inmunodeficiencia común variable, ¿no? Que tienen que ver con inmunoglobulinas disminuidas, las inmunodeficiencias severas combinadas, que tienen que ver con deficiencias de anticuerpos y células T, en las cuales generalmente la persona fallece en edades muy tempranas, alrededor de los 2 años, porque estas personas tienen enfermedades bacterianas, enfermedades de tipo viral y micóticas, ¿no? Es una persona bastante vulnerable, ¿no? Muy bien, las deficiencias, las inmunodeficiencias primarias, entonces se van a diagnosticar a partir de los 6 a 9 meses en adelante. ¿Por qué? Porque durante ese periodo el niño está protegido a través de la lactancia materna. A través de la lactancia materna pasan los anticuerpos de la madre hacia el hijo y de alguna manera protegen durante ese periodo. Pero después de ese comienza una frecuencia aumentada de infecciones que algunas veces son graves, de duración prolongada, que dependen mucho de antibióticos, con microorganismos raros, ¿no? Entonces, estas personas, estos niños, que generalmente son del sexo masculino en mayor proporción, son susceptibles a infecciones y a presentar también determinados cánceres, entre ellos linfomas, ¿no? Muy bien. De todas las patologías que tenemos, ¿no? Y que no son tan comunes, podríamos hablar de todas ellas, pero vamos a hablar de las principales, o sea, de las que son más comunes, y un ejemplo que tenga que ver con la deficiencia de anticuerpos y una que tenga que ver con la deficiencia de los linfocitos T, para que puedan entender la patología. Entonces, de estas hemos escogido 2, el síndrome de DiGeorge, que tiene que ver con la aplasia del timo. Aquí es donde tienden a madurar los linfocitos T. Por lo tanto, estas personas tienen alteración del sistema inmune a través de estas células, ¿no? Que van a estar alteradas y por lo tanto va a tener una susceptibilidad bastante general a determinadas patologías, como ahorita vamos a ver. Y la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, que tiene que ver también con un trastorno genético, con la pérdida de la tirosina
tirosínquinasa, BTK, que se encarga de la maduración de los linfocitos B. Por lo tanto, estas personas tienen linfocitos B que están en un estado inmaduro, que no van a cumplir su función de producir inmunoglobulinas. Por lo tanto, estas personas no van a tener células, linfocitos B, o si los tienen, están en un estadio inmaduro que no va a servir, no va a cumplir su función, y por lo tanto van a tener una gran susceptibilidad a tener infecciones bacterianas principalmente. Entonces, de estos dos van a ser los que vamos a hablar. En este cuadrito les puse para que vean que cada célula del sistema inmune cumple una función determinada y nos defiende frente a las bacterias, los virus, los parásitos, las micobacterias. Principalmente, los macrófagos nos tienden a defender de las bacterias, de los hongos y de las micobacterias. Los linfocitos B, que generan anticuerpos, tienen un factor predominante en la defensa contra las bacterias y también en parte con los virus. Los linfocitos T tienen que ver con todos estos agentes, pero principalmente micobacterias, parásitos y hongos. De ahí que, por ejemplo, las personas que tienen cuadros de SIDA, por ejemplo, tienen infecciones, ¿no? Por agentes oportunistas, generalmente virales o micóticos. El sistema del complemento, que tiene que ver con la defensa de infecciones bacterianas, y los linfocitos natural killer, que tienen que ver con la defensa de infecciones de tipo viral. Entonces, en las inmunodeficiencias humorales, en las cuales la persona tiene alteración de los linfocitos B, o tiene disminución de los linfocitos, o los linfocitos que tienen no cumplen su función, van a ser personas que tienen niveles muy bajos de inmunoglobulinas. Por lo tanto, en estas personas se hacen estudios electroforéticos para determinar los niveles de inmunoglobulinas y poder así hacer un diagnóstico de estas patologías. Entonces, al estar alteradas las células B y las células T están normales, a pesar del estímulo que se dé, esa célula no va a poder cumplir su función, no va a poder formar inmunoglobulinas. Y por lo tanto, estas personas van a tener infecciones bacterianas recurrentes, infecciones a nivel respiratorio, a nivel de la piel, de las meninges, produciéndose otitis, sinusitis, bronquitis, neumonías, generalmente a repetición. Y como hemos dicho, en niños. La agamma-globulinemia ligada al cromosoma X, también enfermedad de Bruton, es un ejemplo muy característico de esta inmunodeficiencia y se caracteriza por la ausencia prácticamente completa de todas las inmunoglobulinas séricas. No produce ninguna, ni la E, ni la G, ni la M, ninguna. Entonces, esta está ligada al cromosoma X y está limitada a pacientes varones. Y se debe, como hemos dicho, por una mutación del gen BTK, cuyo producto es una tirosínquinasa que es importantísima para que las células B maduren. Y al no tener esta tirosínquinasa, las células quedan de manera inmadura. Pueden encontrarse, pero de manera inmadura. Por lo tanto, tienen enfermedades infecciosas, bacterianas, recurrentes, a partir de los 6 a 9 meses en adelante. Y son gérmenes como los estafilococos, o sea, los gérmenes que se encuentran en la piel, que van a producir estas patologías que hemos dicho. Sin embargo, las infecciones virales, las infecciones micóticas, tienen un curso normal. ¿Por qué? Porque sus linfocitos T están normales, los pueden defender. Su inmunidad celular está preservada. Es su inmunidad humoral la que se haya alterada en esta patología. Lo contrario a las personas que tienen inmunodeficiencias celulares, en las cuales son los linfocitos T los que están alterados, los que están disminuidos, los que están en estadios inmaduros. Por lo tanto, aquí lo que va a primar son infecciones de tipo oportunistas, generalmente virales y micóticos. Y las reacciones de hipersensibilidad van a estar también retardadas. ¿Se acuerdan que en la reacción de hipersensibilidad tipo 4 hablamos de los linfocitos T
CD4 y los linfocitos TCD8, que si no podían encapsular y mantener aislado a la gente, destruían las células y destruían el tejido. Bueno, estos linfocitos T, en este caso, también se hayan alterado. Por lo tanto, estas personas van a tener alteraciones en los cuadros de hipersensibilidad retardada. Muy bien, el síndrome de DiGeorge es un ejemplo de esta patología. En ellos hay una hipoplasia, aplasia del timo y por lo tanto hay una alteración selectiva solo de las células T, de los linfocitos T. Y también alteraciones genéticas debido a alteraciones en el cromosoma 22, en el cual no se va a desarrollar la tercera y cuarta hendidura faríngea, produciendo las alteraciones faciales que ustedes pueden ver en el niño y alteraciones también a nivel del timo, de la glándula tiroidea, de las células claras de la tiroides y del último cuerpo branquial. Entonces, este niño tiene una alteración genética en la cual se han producido estas alteraciones y también se producen, como hemos dicho, alteraciones en la boca, en el pabellón auricular, en la cara, defectos congénitos en el corazón, en los grandes vasos, pero para efectos de esta clase, los linfocitos T se hayan alterado, se hayan disminuido. Y por lo tanto son niños con infecciones de manera viral, de micóticas, que se hayan expuestos, ¿no? Entonces, por esta alteración. Las deficiencias humorales y celulares, es decir, que los linfocitos B y los linfocitos T se hayan alterados, pues son letales. Ya hemos dicho, fallecen en los 2 primeros años de vida, porque tienen infecciones bacterianas, micóticas, virales, y el niño no pasa generalmente de los 2 años, ¿no?, de lactancia. En las inmunodeficiencias adquiridas, vamos a tener que estas ya no tienen una causa genética, sino se adquieren a lo largo de la vida de la persona. Y estas son las inmunodeficiencias más frecuentes. Por ejemplo, tenemos condiciones fisiológicas que nosotros consideramos normales, pero que alteran nuestro sistema inmune. Por ejemplo, en la edad hay deterioro de las defensas físicas, de la piel, de la mucosa, ¿no? Hay sequedad, hay erosión, daño de nuestra piel, disminuyen nuestras funciones como la fagocitosis, disminuye nuestro repertorio celular como los linfocitos T, ¿no? Entonces todo eso afecta nuestra calidad de vida y nuestro sistema inmune, y frente a esas condiciones nosotros tenemos una inmunodeficiencia secundaria. En el embarazo también, porque la progesterona inhibe la proliferación de algunas células del sistema inmune y puede predisponer a un cuadro de inmunodeficiencia. El estrés, ¿cuántas veces han escuchado ustedes que está con estrés, por ejemplo, y comienza, por ejemplo, con su problema asmático, si es que lo tiene? O puede producirse lesiones herpéticas, si tiene infección con el herpes virus, comienza a producirse lesiones a nivel de los labios, producto del estrés. Entonces el estrés también produce un cuadro de inmunodeficiencia, ¿no? Enfermedades de tipo endocrinas, que son bastante comunes. La diabetes mellitus es una enfermedad que también tiene una disfunción de nuestras células, de nuestros neutrófilos, y por lo tanto los diabéticos tienen candidiasis, otitis, patología. Las personas con desnutrición también tienen disminución de su repertorio celular. Las personas que tienen cirrosis, ¿no? Las personas que tienen enfermedades renales, como insuficiencia renal, síndrome nefrótico, cuadros en los cuales tienen que estar con hemodiálisis o diálisis peritoneal, tienen alteraciones. Las enfermedades que tienen que ver de manera hematológica, el hipoesplenismo, las personas que han tenido esplenectomías, que tienen transfusiones, las personas que tienen linfomas. El linfoma de por sí, que es la alteración maligna de estas células, también condiciona cuadros de inmunodepresión. Las personas que tienen leucemia, las personas que tienen mieloma múltiple, las personas que tienen enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, las personas que tienen tumores malignos, mama, colon, de fuera, o las personas que tienen infecciones, por ejemplo, las personas con VIH, las personas con herpes virus
entre otros. Entonces, si ustedes ven, las patologías que tienen que ver con inmunodeficiencias secundarias son bastante frecuentes y capaz no las habíamos visto, no las habíamos recordado. Las personas que tienen fármacos inmunosupresores, ¿no?, que necesitan esto porque tienen alguna patología o que tienen inmunomoduladores, por ejemplo, en las enfermedades de tipo autoinmune que requieren utilizar corticoides, tienen de por sí una inmunodeficiencia, ¿no? Las personas que tienen traumatismos graves, ¿no?, politraumatismos, ¿no?, también tienen alteraciones porque tienen secreción masiva de citocinas, monocitos, macrófagos que llevan a necrosis de los tejidos. Las personas que tienen grandes quemaduras también están en un cuadro de inmunosupresión. Entonces, cuando hablamos de inmunosupresión secundaria, ¿no?, adquirida, no solamente pensemos en el VIH, es el ejemplo más importante que tenemos, pero no es el único. Las personas que han sido sometidas a radiaciones o las personas que están en contacto con tóxicos químicos, por ejemplo, las personas que tienen quimioterapia, ¿no?, en la cual hay alteración de la división celular y por lo tanto tienen una disminución de sus células inmunes. Las personas que están en contacto con pesticidas, con hidrocarburos, con metales pesados, con etanol, tienen alteraciones de su sistema inmune. Obviamente el ejemplo más resaltante es el SIDA, ¿no?, porque en la década de los 80, de los 90, fue una pandemia que hubo, ¿no?, de personas que tenían infecciones, generalmente por gérmenes oportunistas, ¿no?, que los llevaban a la muerte, pero también tenían neoplasias, también tenían sarcomas de Kaposi, también tenían alteraciones neurológicas, y esta patología era causada por un virus, por un tipo de retrovirus, que su objetivo principal era el sistema inmune, los linfocitos T-CD4. Esa era la célula que tenía predilección este virus, y por lo tanto causaba una alteración, ¿no?, en la inmunidad mediada por células, en la inmunidad celular de estos pacientes. Por lo tanto, tenían infecciones principalmente por gérmenes oportunistas, gérmenes micóticos, agentes virales, ¿no? Y los linfocitos TCD4 a lo largo de la vida de este paciente comenzaban a disminuir. Mientras se mantenían en niveles normales, el paciente no tenía patología o tenía síntomas muy leves que pasaban desapercibidos, ¿no? Cuando estos linfocitos TCD4 bajaban por niveles por debajo de 500 unidades, podían encontrarse síntomas asociados, ¿no?, infecciones oportunistas, entre otros. Pero cuando ya estos niveles seguían descendiendo y llegaban a niveles por debajo de 200, ya entraban a la fase SIDA, con toda la sintomatología florida que tenía esta patología, con enfermedades parasitarias, por ejemplo, por toxoplasma, por Cryptosporidium, enfermedades bacterianas, por ejemplo, el Mycobacterium. El Mycobacterium tuberculoso hace sinergia con esta enfermedad, porque si hemos dicho que el virus generalmente su punto diana son los linfocitos TCD4, y si ustedes se acuerdan, el linfocito TCD4 se encargaba de la formación de granuloma, del aislamiento del Mycobacterium. En este caso, el Mycobacterium tuberculoso en estas personas no tiene cómo ser aislado, por lo tanto la tuberculosis es mucho más agresiva en estos pacientes, ¿correcto? Y bueno, si se asocia también un Mycobacterium tuberculoso, ¿cómo se dice? Resistente a diversos medicamentos, peor, ¿no? Los hongos, el Pneumocystis carinii, el Cryptococcus, las cándida, el histoplasma, también afectan a estos pacientes. Los virus, como el herpes virus, el citomegalovirus, el herpes zóster, y enfermedades malignas que se ven también en personas con alteraciones del sistema inmune. En este caso, en estos pacientes con VIH, por ejemplo, se veía el sarcoma de Kaposi, que son lesiones rojizas que aparecían generalmente en la región cefálica, en el tórax, linfomas no Hodgkin, linfomas cerebrales se encontraban en estas personas.
O sea, las alteraciones del sistema inmune generalmente van asociadas a otras patologías. Cuando encontramos cuadros de hipersensibilidad, podemos encontrar también trastornos de autoinmunidad. Cuando encontramos inmunodeficiencias, podemos encontrar alteraciones también neoplásicas del sistema inmune. Entonces, generalmente van asociadas. La última patología que vamos a ver es la respuesta inmunitaria inadecuada. ¿Qué significa inadecuada? Ya hemos visto que puede ser exagerada, produciendo cuadros de alergia, insuficiente, produciendo cuadros de inmunodepresión, pero la respuesta inmunitaria inadecuada es cuando se altera el reconocimiento de lo propio frente a lo extraño. Es decir, nuestro sistema inmune está alterado que nuestras propias células las reconoce como ajenas y comienza a atacarlo. Produce autoanticuerpos, ¿no? Y también alteración, ¿no? O daño de los tejidos mediado por células. Es decir, los linfocitos T, apague su luz, por favor. Los linfocitos T y los linfocitos B, mediados por autoanticuerpos, van a comenzar a destruir los tejidos. Entonces, aquí está una serie de patologías que ustedes conocen. La diabetes juvenil, ¿no? Llamada diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la psoriasis, vienen a ser ejemplos de estas enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, el mecanismo de control en el cual dijimos que el sistema inmune se autorregula, no hace reactividad o autorreactividad, aquí ya no existe, porque nuestro sistema inmune ya no reconoce nuestras propias células y comienza a atacarlas. Entonces, aquí vamos a tener dos tipos de patologías: las enfermedades autoinmunitarias sistémicas, en las cuales no hay un órgano específico de ataque. Se producen anticuerpos que atacan antígenos no específicos de un órgano, sino que se encuentran en varios tejidos. Por ejemplo, la polimiositis, que ataca tejido muscular en diversas partes de nuestro organismo, ¿no? O el lupus eritematoso sistémico, en el cual, por ejemplo, los anticuerpos van a atacar a las articulaciones, a las serosas, a los vasos, produciendo vasculitis, serositis, glomerulonefritis, entre otros. Entonces, estas patologías son sistémicas porque todos los órganos prácticamente son dañados, o son múltiples órganos. En cambio, hay otras enfermedades autoinmunes locales que se llaman órgano-específicas. Por ejemplo, en el sistema endocrino, la diabetes mellitus tipo 1, en donde las cuales los anticuerpos atacan a las células beta del páncreas. O sea, una célula específica. La enfermedad de Addison, donde lo que se ataca es la glándula adrenal. La tiroiditis de Hashimoto, que se ataca directamente a las células de la tiroides. O el pemphigo vulgar, donde se ataca, por ejemplo, las células de la epidermis, ¿no? O la anemia hemolítica autoinmune, donde lo que se ataca son las células o los eritrocitos. Entonces, en muchas de estas patologías ya se ha descubierto el anticuerpo, ya se ha logrado determinar cuál es el agente y por qué se produce, ¿no? Por ejemplo, en la tiroides tenemos dos enfermedades. Miren, una la enfermedad de Graves, que puede producirse hipertiroidismo, y otra la enfermedad de Hashimoto, que se produce hipotiroidismo. ¿Cómo así? Por ejemplo, en la enfermedad de Graves los anticuerpos están dirigidos contra el receptor, la TSH. Entonces, cuando se altera el receptor, se producen niveles altos de hormona tiroidea, porque el organismo reconoce que está faltando, no sabe que el daño es a este nivel y se producen cuadros de hipertiroidismo, siendo una enfermedad de tipo autoinmune. Mientras que la tiroiditis de Hashimoto, lo que se produce son anticuerpos contra las células tiroideas. Comienza a destruirse, comienzan a ir células, los linfocitos T, comienzan a destruir todos los tejidos, comienzan a formarse anticuerpos a través de los linfocitos B, y el resultado es el hipotiroidismo. ¿Correcto? En la enfermedad de Addison,
anticuerpos antiadrenales produciendo daño de la glándula renal. La gastritis autoinmune es un tipo de gastritis en la cual se producen anticuerpos contra el factor intrínseco y se produce daño de estas células y se produce atrofia del estómago y por lo tanto disminuye ciertos factores, produciéndose la anemia perniciosa, porque ya no hay absorción de la vitamina B2. La diabetes mellitus tipo 1, en la cual hay anticuerpos contra las células beta, ¿no? Por lo tanto se produce un cuadro de diabetes. O la miastenia gravis, que hay anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, produciendo fatiga, debilidad muscular, entre otros. Si ustedes ven, estas patologías pues son sistémicas, ¿no? ¿Y por qué se producen? No se sabe. Se cree que hay algún agente viral principalmente, muchos lo relacionan con el virus de Epstein-Barr, que ingresa al organismo y que comparte partes antigénicas de nuestras células. Y eso activa un reconocimiento anormal. Se reconoce a este virus y por lo tanto, como comparte antígenos de nuestras células, se generan anticuerpos contra nuestras células. Otra teoría aceptada es la alteración en la permeabilidad intestinal, en el cual se cree que la permeabilidad intestinal abre el paso para que ingresen antígenos desde el intestino hasta el torrente sanguíneo y por lo tanto se generan anticuerpos contra estos antígenos y estos anticuerpos reaccionan con nuestras células. Esto se cree debido principalmente a dos factores importantísimos, que son las bacterias intestinales y la gliadina, que es una fracción del gluten. Por eso ahora estamos con que sea libre de gluten, no tenga, porque se cree que de alguna manera esto puede permitir que se formen enfermedades autoinmunes en personas genéticamente con ciertas alteraciones, con factores de complejo de histocompatibilidad, entre otros. Entonces, son personas que son predispuestas genéticamente. Otros factores que se creen posibles, la prematuridad, porque el prematuro puede tener trastornos en la permeabilidad intestinal y permitir el ingreso de bacterias, sustancias, gérmenes y antígenos, ¿no? La exposición a radiación o las personas que tienen quimioterapia. Muy bien, ¿qué tienen todas estas enfermedades autoinmunes en común? Tienen asociación familiar. Principalmente, una persona que tiene esta patología tiene a la madre, a la hermana, a la prima, alguna que ha tenido una enfermedad de tipo autoinmune. Predomina generalmente en mujeres y mujeres en edad media, jóvenes, alrededor de los 40 años. Tiene manifestaciones clínicas sistémicas, como hemos visto, o también específicas de un órgano. Los tejidos tienen infiltración tisular por células mononucleares, asociados a alelos, ¿no? De histocompatibilidad y concomitancia de varias enfermedades en un mismo individuo. Las personas que tienen estas patologías autoinmunes pueden tener trastornos de hipersensibilidad o pueden tener trastornos de inmunodeficiencia, es decir, tienen otras patologías asociadas, con un curso subclínico, con exacerbaciones y con remisiones. Entonces, estas patologías representan el 3 al 5% de la población general. De todas las patologías autoinmunes, las más frecuentes, bueno, en esta serie, la tiroiditis de Hashimoto, que no es tan frecuente en nuestro medio, el síndrome de Sjögren, que tiene que ver con serostomía, es decir, disminución a nivel de las secreciones, ¿no? De la saliva, por lo tanto tienen boca seca, con todas las alteraciones que eso lleva, y también sequedad a nivel del ojo, ¿no? ¿Qué más? La enfermedad de Addison, el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. Son las enfermedades más frecuentes de las enfermedades de tipo autoinmune, ¿correcto? Y el ejemplo que les he traído es el lupus eritematoso sistémico. Y escogí esta patología porque es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación y daño de los tejidos mediado por el sistema inmune, ¿no? Porque produce anticuerpos, tiene anticuerpos contra distintos tejidos, contra las articulaciones, las serosas, entre otros, ¿no?
Y estas personas tienen asociación genética, o sea, alteración en los alelos de histocompatibilidad que hacen que estas personas sean genéticamente predispuestas, ¿no? Esta es una patología sistémica, tanto humoral como celular, es decir, tiene alteración a nivel de los anticuerpos y tiene alteración celular que las células median este ataque a los tejidos, ¿no? Por lo tanto, es un ejemplo importantísimo, es un prototipo de enfermedad multisistémica de tipo autoinmune, ¿no? Y tiene estos anticuerpos, ¿no?, que van a alterar, van a atacar a los tejidos, van a mediar una respuesta de las células T hacia estos tejidos. Muy bien, muy bien, esta patología se va a dar principalmente en mujeres jóvenes, mujeres de edad reproductiva, entre 20 a 60 años, ¿no? Todos los grupos étnicos, ¿no?, pueden verse afectados, pero principalmente en mujeres de raza negra. En países como en Estados Unidos es de 15 a 50 por cada 100.000 habitantes que se pueden dar, ¿no? Y la supervivencia cada año está aumentando debido a los mejores tratamientos que hay, ¿no? Muy bien, entonces, en el lupus eritematoso sistémico vamos a tener varias alteraciones del sistema inmune asociadas. Una de ellas es el daño mediado por complejos inmunes. ¿Se acuerdan que lo vimos? La hipersensibilidad tipo 3. O sea, esta persona que tiene presencia de anticuerpos, tiene una enfermedad autoinmune, también tiene cuadros de hipersensibilidad tipo 3. Por eso les digo, en las personas que tienen estas alteraciones, tienen concomitancia con otras patologías. En esta se van a producir complejos inmunes dentro de la circulación, van a viajar estos complejos preformados y se van a localizar en los tejidos, produciendo inflamación en los tejidos y destrucción de los tejidos. Por lo tanto, una persona con lupus eritematoso sistémico tiene nefritis lúpica por este daño de los complejos inmunes, tiene cuadros de vasculitis, tiene cuadros de cistitis, tiene neumonitis, tiene hemorragia pulmonar, entre otros, ¿correcto? Mediado por el cuadro de hipersensibilidad tipo 3. Segundo, tiene daño directo de los autoanticuerpos. Es decir, si tiene, por ejemplo, anticuerpos específicos que vayan a producir daño en una determinada célula. Por ejemplo, si tienen una anemia hemolítica, o sea, tienen anticuerpos dirigidos contra los eritrocitos que los destruyen. Si tienen una trombocitopenia, tienen anticuerpos específicos dirigidos, por ejemplo, contra las plaquetas. Entonces tienen anemias hemolíticas, tienen trombocitopenia, tienen neutropenia, tienen linfopenia, debido al efecto directo que tienen los anticuerpos contra las células, ¿correcto? Tienen cuadros también de hipersensibilidad tipo 2. ¿Se acuerdan? Hipersensibilidad citolítica. O sea, se adhieren directamente el anticuerpo a las células y las células son destruidas. Y tienen también el efecto funcional de los autoanticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahí está, la beta-2 glicoproteína es un anticoagulante y si los anticuerpos están contra esta sustancia, pues se produce trombosis. ¿Por qué? Es un efecto directo que tiene el anticuerpo contra determinadas células. Y así podemos tener anticuerpos contra diversas proteínas que van a ir produciendo daño. Entonces, si ustedes ven la hipersensibilidad tipo 3, la hipersensibilidad tipo 2 mediada por anticuerpos y el efecto directo de los autoanticuerpos, esta es una enfermedad de tipo sistémica, ¿no? Que va a producir derrame pleural, va a producir problemas cardíacos, va a producir nefritis lúpica, va a producir cuadros de artritis, va a producir fenómeno de Raynaud que tiene que ver con el adormecimiento, el dolor que puede haber
en los dedos al levantarse debido a procesos de vasculitis. Entonces, esta es una patología florida, ¿no? Multisistémica, por eso es la importancia de mencionarla, ¿no? Entonces, en este caso, que ve aquí, en este caso, se cree que esta patología tiene, o se ha demostrado en algunos casos, asociación, por ejemplo, con el virus de Epstein-Barr. Es decir, personas que han tenido esta patología han tenido previamente una infección con este virus que ha podido ser el desencadenante de la formación de anticuerpos. No está demostrado en todos los pacientes, se ha demostrado, se ha encontrado asociación temporal en algunos casos y se cree que puede ser un factor. Sin embargo, otro factor importantísimo es el factor genético, ¿no? Pero no suficiente. Por ejemplo, en gemelos monocigotos que comparten todas las características genéticas, tan solo el 25% de ellos han compartido esta enfermedad, o sea, ambos han tenido el lupus eritematoso sistémico. A pesar de tener las características genéticas, hay algo que ha desencadenado esta patología. Y en los gemelos dicigotos, tan solo el 2%. Entonces, estas personas con lupus, ¿no? Son personas jóvenes, como ustedes ven, ¿no? Que tienen esta enfermedad febril, crónica, recidivante, febril, porque cada vez que se produce la inflamación, comienzan con fiebre, ¿no? Constantemente están con esta fatiga, con este malestar, con esa erupción que ustedes ven en la cara en forma de alas de mariposa, que se debe básicamente al contacto con la luz, porque son muy sensibles a la luz. La luz produce degeneración hidrópica de sus células y comienzan como a separarse las células del epidermis y se producen esas lesiones inflamadas, como ustedes ven, ¿no? Tienen dolor articular, tienen lesión a nivel de los riñones, que es una de las patologías frecuentes y de mal pronóstico en ellas. Muy bien, entonces el eritema en alas de mariposa, que ya lo mencionamos, ¿no? Y la glomerulonefritis lúpica, que finalmente es el estadio final de todo este daño debido a los complejos inmunes, hipersensibilidad tipo 3, que tienen estas personas, ¿no? Que es finalmente lo que puede complicarlo junto con la serositis que puede hacer, ¿no? Hacen derrame y todo, ¿no? Entonces, cuando se hacen estudios a nivel del glomérulo, podemos ver ahí, a través de procedimientos de inmunofluorescencia, la presencia de anticuerpos. Eso que ustedes están viendo al lado derecho es la presencia de los anticuerpos a nivel de los glomérulos renales. Por eso es que hacen esta glomerulonefritis lúpica, ¿no? En la cual hay hematuria, proteinuria, ¿no? En estas personas. ¿Correcto? Muy bien. Y bueno, el diagnóstico es, obviamente, el diagnóstico a través del dosaje de esos anticuerpos. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias.